Cuando la Virgen apareció en Ruanda en 1981, la situación política era muy compleja y los conflictos étnicos parecían aumentar, llegando a confrontaciones violentas entre las tribus dominantes. Kibeho es una población de 50.000 habitantes situada al sur de ese país, cerca de la frontera con Burundi. El 28 de noviembre de 1981, a las 12:35 horas, en el comedor de la escuela de Kibeho, Alfonsine Mumureke, de 17 años, oyó una voz que la llamaba. «Hija mía». Se dirigió al pasillo y vio a una bella mujer y la describe así. Tenía un vestido blanco sin costuras y en la cabeza un velo también blanco. No sabría definir el color de su piel, pero era de una belleza incomparable. Tenía las manos juntas a la altura del pecho, con los dedos hacia el cielo. La joven le preguntó, «¿Quién eres?». La respuesta fue, «Yo soy la madre del Verbo». Y siguió, «Vengo a tranquilizarte porque he escuchado tus oraciones». La experiencia se repitió al día siguiente, domingo 29 de noviembre, y durante el mes de diciembre, cada sábado, siempre en el comedor o en el patio de la escuela. La primera reacción de los profesores y alumnas fueron de escepticismo. Nadie le creía. Sus compañeras afirmaban que la oían hablar en otros idiomas como francés, inglés, kinyarwanda y otros que no conocían. Muchos la ridiculizaban, pero poco después otras jóvenes afirmaron haber tenido también apariciones de la Santísima. Según Alfonsine, la Virgen vino a Kibeho para preparar a la humanidad para la venida de su Hijo. Alfonsine siguió teniendo apariciones durante un periodo de varios años y afirmaba tener un secreto, confiado a ella por la Virgen, el cual no debía revelar hasta que ella no se lo indicara. La última aparición tuvo lugar el 28 de noviembre de 1989, a los 7 años de la primera. Alfonsine fue filmada durante algunas apariciones. Un doctor de la Comisión de Investigación de la Iglesia examinó a la joven durante las apariciones. En enero de 1982 fue Nathalie Mukamasimpaka, una joven de 18 años muy equilibrada y tranquila, quien vio a la Virgen casi por 2 años hasta el 3 de diciembre de 1983. El 2 de marzo de 1982, Mary Claire Mukamgango, de 21 años, comienza a tener apariciones. Estas terminaron el 15 de septiembre del mismo año. Ella había expresado en diversas ocasiones que no creía en esas cosas, pero la Virgen le habló 18 veces, siempre en el colegio de Kibeho, y le encargó la misión de difundir la devoción del Rosario de los 7 Dolores de María. Más tarde, el número de videntes aumentó, llegando a ser 7. Otras 3 jóvenes y un joven aseguraban recibir apariciones de la Virgen María y de Jesús. Ellos son Stephanie Mukamurensi, de 14 años, Agnes Kamagahu, de 22, y Vestine Salima, también de 22 años. Esta última era musulmana, pero en 1983 recibió el bautismo. Ella es la primera que dice haber recibido mensajes de Jesús en abril de 1982, quien se le presentó como el pastor de toda la tierra. Poco después, Segatashia, convertido luego con el nombre de Manuel, sin ningún conocimiento de la religión cristiana, aseguraba haber visto también a Cristo en julio de 1982. Emmanuel relata: «Yo no sabía nada de la iglesia ni de Jesús. La primera vez que entré a una iglesia fue después de la aparición. No sabía hacer la señal de la cruz, ni conocía el significado de la cruz que veía en la misión. El Señor le confió luego una misión evangelizadora que realizó, no sin dificultades, en los países vecinos.
expulsado de Burundi, ha tenido éxito en Zaire en 1986 y 1987 y evangeliza ahora su propio país. La Virgen enseñó la importancia del rosario, la oración sincera, la penitencia, el amar, tener una fe viva, la conversión. Sobre todo, ha hecho un llamado a la reconciliación. También llamó a la renuncia del pecado. Se lamentó de la idolatría, la irreverencia, el materialismo, la hipocresía y la inmoralidad sexual. Y dijo que había que dejar de ir por dos caminos. Es necesario seguir uno solo, el que lleva a Cristo. Alfonsine dice que la Virgen vino a preparar a la humanidad para la venida de su Hijo. El mundo está llegando a su fin. El regreso de Jesús está muy cercano. La Reina de los Ángeles viene a aconsejarnos que nos preparemos para la venida de su Hijo. Tenemos que sufrir con Jesús, rezar y ser apóstoles para prepararnos para su venida. Emmanuel recibió también advertencias de nuestra Madre Celestial. No queda mucho tiempo para prepararse para el juicio final. Deben cambiar sus vidas, renunciar al pecado. Oren y prepárense para su propia muerte y para el fin de los tiempos. Deben prepararse mientras aún queda tiempo. Aquellos que hagan el bien irán al cielo. Si hacen el mal, se condenarán a sí mismos sin oportunidad de apelación alguna. No pierdan tiempo y empiecen ya mismo a orar y a hacer el bien. No queda mucho tiempo y Jesús está volviendo. Jesús también le dijo a Emmanuel: mucha gente trata a su prójimo deshonestamente. El mundo está lleno de odio. Ustedes sabrán de mi segunda venida cuando vean el estallido de guerras religiosas. Entonces sepan que yo estoy en camino. La Virgen María también le dijo a los videntes: yo he venido a prepararle el camino a mi Hijo para vuestro bien, y ustedes no quieren comprender. El tiempo que resta es poco, y ustedes están como distraídos y ausentes. Están concentrados en las cosas de este mundo que son pasajeras. He visto a muchos de mis hijos perderse, y he venido a mostrarles el camino verdadero. El 5 de agosto de 1982, María le dice a Natalie: yo les hablo, pero ustedes no comprenden. Los quiero poner de pie, pero permanecen en tierra. Los llamo, pero están sordos. ¿Cuándo harán lo que les pido? Permanecen indiferentes a todos mis reclamos, pero ¿cuándo entenderán? ¿Cuándo se interesarán de lo que quiero decirles? Les doy muchas señales, pero siguen incrédulos. ¿Hasta cuándo seguirán sordos a mis llamadas? A Marie Claire le dice: cuando me hago ver por alguien para hablarle, lo que quiero es dirigirme a todo el mundo. Si ahora vengo a la parroquia de Quivejo, ello no significa que solo venga para Quivejo o para la diócesis de Butare, o quizá para Ruanda, o tal vez para el África. Yo me dirijo a todo el mundo. En otra ocasión le dice a la misma vidente: les pido el arrepentimiento. Si recitan esta corona, la de los 7 dolores, meditando, entonces tendrían la fuerza para arrepentirse. Hoy muchos no saben pedir perdón. Esos colocan nuevamente a mi Hijo en la cruz. Por ello he querido venir a recordarles, sobre todo aquí en Ruanda, porque aquí hay aún personas humildes que no están aferradas al dinero y a las riquezas. En la última aparición a Alfonsín, María le dice: para los jóvenes, diles que no destruyan su futuro con una forma de vida equivocada, que puede ser un peso muy grande en su futuro. No pierdan el cielo por el mundo. Tienen la fuerza para pelear
un buen combate. Dejen que los jóvenes que rezan con fervor lo sigan haciendo e ignoren a los que dicen que están perdiendo su tiempo. Aquellos que rezan tendrán su recompensa. Oren, oren, oren. Sigan el Evangelio de mi Hijo. A las familias. En momentos de dificultades y grandes pruebas, recuerden a la Sagrada Familia de Nazaret, que tuvo una vida de dificultades en medio de gran pobreza. No olviden que Dios es más poderoso que toda la maldad del mundo. Para aquellos que están consagrados a Dios, sus vidas son muy importantes para Dios. Deberán permanecer fieles a sus votos. Los sacerdotes en particular se deben ofrecer a ellos mismos mientras ofrecen el sacrificio de la misa. Para los que tienen autoridad, están llamados a servir. Si roban al pueblo, arruinan el servicio al cual han sido llamadas. Compartan, no asesinen, no persigan, respeten los derechos del hombre, porque si actúan en contra de los derechos del hombre, no tendrán éxito y esto se volverá contra ellos mismos. A los intelectuales, han recibido el conocimiento para ayudar a otros a llegar a la verdad que es Dios. Profesar el ateísmo insulta y ofende a Dios. Algunos acontecimientos especiales. Desde el comienzo de las apariciones se produjeron conversiones, peregrinaciones, curaciones y fenómenos fuera de lo corriente. El 16 de enero, la Virgen invitó a Alfonsine a caminar con ella por un campo de flores, dándole la posibilidad de tocar las varias especies de flores. La gente presente durante la aparición recuerda que Alfonsine pasaba entre ellos tocando la cabeza de cada uno, de modo que el campo de flores era simplemente un símbolo para imponer las manos, dar el mensaje de María y lograr la conversión. María le dijo: estas flores vendrán robustas y bellísimas si les da suficiente agua. En una ocasión, los peregrinos pidieron a que la Virgen bendijera sus rosarios. Entonces Alfonsine se lo propone a María. Alfonsine, que no sabía de quién era cada rosario, presentaba un rosario a María y si el rosario era de una persona con suficiente fe, la vidente decía un Ave María y la Virgen extendía la mano para bendecirlo. Pero cuando el rosario pertenecía a una persona de poca fe, Alfonsine no podía articular bien la plegaria ni levantar bien el brazo para pedir la bendición de la Madre, según la vidente. Más tarde, cuando se hizo tal la cantidad de rosarios que Alfonsine tenía en el brazo como para presentar de a uno, los rosarios de la gente de poca fe se le caían al suelo. En otra oportunidad, los peregrinos vieron la danza del sol como en Fátima. Advertencia sobre la masacre. El 19 de agosto de 1982 es un día muy especial. La Virgen se aparece a las jóvenes y todas la ven muy triste y sumamente contrariada. Ella llora y las videntes lloran con ella. Tiemblan. Más de una vez se las ve caerse pesadamente. Las apariciones duraron ininterrumpidamente más de 8 horas. Ella les mostraba imágenes terroríficas del futuro, personas que se mataban entre ellas, terribles batallas, ríos de sangre, cadáveres abandonados, insepultos, un abismo abierto, un árbol todo de fuego, cuerpos decapitados. Ese día había 20.000 personas presentes. En la multitud quedó una fuerte impresión de miedo, de pánico y de tristeza. María advirtió a los videntes que si el pueblo ruandés no se convertía y alejaba del pecado, el odio y la corrupción, una masacre iba a azotar a la nación. Todo esto ocurrió muchos años antes de la masacre de 1994.
e inclusive se escribieron libros y filmaron documentales referidos a estas visiones escalofriantes antes de que la realidad confirmase las profecías que el cielo realizó allí. La masacre. Cuando el 6 de abril de 1994, Habyarimana, presidente de Ruanda, y el presidente de Burundi fallecieron en un accidente aéreo no del todo libre de sospechas de ser un atentado, la violencia recrudeció entre los Tutsis y los Hutus. Se desató entonces una de las mayores masacres de la historia de la humanidad en Ruanda, 12 años después de la advertencia de María. En los años siguientes, se lee que han sido exterminados más de 1 millón de personas, incluyendo 3 obispos, 123 sacerdotes y más de 300 religiosos. Cientos han sido quemados vivos en Butare, ciudad cercana a Quibejo. Más de 2 millones, un tercio de la población, huyó hacia el Zaire y el cólera y la malaria hicieron estragos en los campos de refugiados. Miles de cadáveres yacían sin sepultura por todas partes, muchos de ellos decapitados. Cientos de cadáveres fueron echados al río Kagera, ensangrentando sus aguas. En Quibejo fueron masacrados 10.000 tutsis que se habían refugiado en la iglesia parroquial. Y un año después, otros 8.000 fueron asesinados en la plaza en la que las videntes tuvieron la visión de la masacre. No se sabe el paradero de todos los videntes. Se dice que la familia de Alfonsine fue asesinada y ella pudo refugiarse en Zaire. Se piensa que Marie Claire, Emmanuel y otros videntes fueron asesinados. La Iglesia Católica fue perseguida a partir de entonces, disminuyendo en gran medida el índice de católicos en el país. El 15 de agosto de 1988, el obispo Jean-Baptiste Gahamanchi aprobó la devoción pública mediante la dedicación del santuario de Quibejo a Nuestra Señora de los Dolores. Finalmente, las apariciones son aprobadas en junio de 2001. En la declaración acerca del juicio definitivo sobre las apariciones de Quibejo, dada a conocer el 29 de junio por la Sala de Prensa de la Santa Sede, se declaró creíbles las afirmaciones de al menos 3 de las 7 videntes, Alfonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka y Marie Claire Mukangango, que aseguran haber visto a la Virgen. El obispo Misago dijo: sí, la Virgen María se ha aparecido en Quibejo el día 28 de noviembre de 1981 y en el curso de los 6 meses siguientes. Sin embargo, el obispo ruandés aclara que no puede afirmar la veracidad de todas las personas que dicen haber recibido apariciones según su declaración. La Iglesia de Ruanda aprueba la aparición en medio de una persecución iniciada por el gobierno local contra la Iglesia. En mayo de 2001, el obispo Monseñor Misago, quien reconoció las apariciones, es encarcelado por el gobierno ruandés, acusado por haber participado en la masacre de 1994. En 2003, el entonces prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el cardenal Crescencio Sepe, consagró en el lugar de las apariciones el santuario mariano dedicado a Nuestra Señora de los Dolores en Quibejo y manifestó su esperanza de que el punto de peregrinación se transformara en un lugar en el que naciera un pueblo ruandés renovado en la fe y en el perdón.